Gloria a Dios. Amén. Bienvenido, mis hermanos. Vamos a comenzar este estudio. Hoy es jueves, una vez más. Vamos a ver quién está en línea. Y ya son las 5 de la tarde. Algunos yo sé que todavía vienen del trabajo. Vamos a ver qué se escucha. Amén. Había ahí. Vamos a comenzar. Y vamos a ver quién está ahí en el grupo de Antorchas de Poder. Todavía está esperando los hermanos. A ver. Hace un tiempecito aquí. Amén. Vamos a ver quién está en línea. Amén, gloria a Dios. Aquí mira, ok, mi hermana Alma. Amén, gloria a Dios. Ok. Hermana Alma está aquí en línea. Y gloria a Dios que están vigilando aquí el jueves en la tarde. Los que están aquí. Vamos a entrar aquí en este estudio. Hoy, Padre Dios mío. Tengo que bajar la volumen. Amén. Hoy ya estoy bajando la volumen. Solo puedo leer los comentarios aquí. Y voy a sacar mi Biblia. Estamos hablando de los tiempos de rechazar la sana doctrina y volver a aceptar mitos como cristiano. Amén. Y yo creo que en el nombre de Jesucristo este programa va a seguir sin interrupciones. No hay nada más conectado aquí. Amén. Y vamos a entrarle. Ya tenemos 3 personas aquí en línea con nosotros jueves en la tarde. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel capítulo 7, verso 19 al 25. Daniel. Y la mera verdad, no podía terminar este estudio. Vamos a seguir porque hay mucho aquí que tenemos que hablar acerca de los últimos días en esta investigación. Vamos a verle aquí. Ezequiel, Daniel. Ezequiel, Daniel, el libro de Daniel. Aquí estoy buscando mi libro. Ok. Estamos en Daniel capítulo 7, verso 19. Ezequiel. Daniel 7, verso 19 al 25. Y ya estamos mirando más personas en línea aquí. Gloria al Señor. Amén. Y esto es hablando de la visión de la bestia. Y ya estamos hablando que la bestia es el último reinado y la señal de la venida de Jesucristo. Literalmente la bestia no es una persona, es el reinado. Número 1, tenemos que entender eso. Es un reino que existe y que sigue existiendo hasta que Cristo viene. Vamos a mirarlo ahí. La bestia es un reinado. Amén. Entramos al estudio Daniel 7, 19, verso 25.
Y aquí estoy ganando, no sé si se me sigan porque estoy teniendo ahí una interrupción en el video. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que este video sigue jalando. Ok, vamos a ver que sigue aquí tocando. Reloading el page. Amén. Y ahí estamos nosotros. Ok. So, en el versículo 19 al 25 vamos a leer. Dice, entonces quiso saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todos los demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y hollaba el resto con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos. Y es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca, que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos, hasta que vino el anciano de los días y hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Dijo así, la cuarta bestia será el cuarto reino. Verso 23. En la tierra, que sería diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra y lo hollará y lo desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son de este reino, y eso es clave. Son 10 reyes que se levantaron y otros se levantaron después de ellos. Y será diferente de los anteriores. Soyugará a los 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo y intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo tiempos y por medio tiempo. So, este profecía ya está explicado de Daniel, pero el último versículo dice que ellos tratarán de cambiar los tiempos y la ley. Y interesante que ya le dije que el calendario romano no es igual que el calendario cristiano. Amén. Y que aún el día de repaso se ha cambiado, que era el sábado, bíblicamente era el sábado, ahora es el domingo, en honor del dios del sol. ¿Quién lo cambió? Los romanos, el papacía, ahí se dice la papa. Entonces, entendiendo este reino, sí ha cambiado el calendario, sí ha cambiado los tiempos y sí ha cambiado las leyes. Y hasta el día de hoy usamos el calendario romano y los festivales son romanos. Amén. So, nosotros entramos a este estudio explicando esto y es tanto información, la verdad no lo voy a cumplir ahorita. So, vamos a entrar aquí. Estuvo mucho tiempo en el siguiente capítulo. Entonces vamos a entrar a este estudio. Estamos aquí y aquí dice: Santo Pedro del 30 AD fue comisionado y murió entre el 64 y 68 AD por el emperador Nero, aunque bíblicamente no hay ninguna evidencia que Pedro visitó a Roma, sino que había quedado en Jerusalén. Esta mentira fue adoptado por los católicos romanos para justificar su reinado de poder aquí en la tierra, situando Mateo 16, 18, cuando Cristo dice: ya no serás Caifás, Simón, sino Pedro, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella.
So, parte de la doctrina de ellos de conquista y de poder en la implementación del catolicismo romano, ellos decidieron usar Pedro como el que transmitía el evangelio a ellos, a los romanos. Ahora, en la historia de ellos, supuestamente Pedro visitaba Roma y ahí es donde se murió. Sí sabemos bíblicamente de que Pedro iba a morir para el evangelio, pero no hay ningún versículo en la Biblia que enseña que fue a Roma. Incluso toda su vida él quedaba en Jerusalén. Era judío de los judíos, no tenía ningún motivo para ir a Roma. Y yo creo que él murió por el evangelio en Jerusalén. Miramos ahí los tiempos, porque estamos mirando los tiempos. Son el 30 AD, ya hasta el 64, 68 AD. Supuestamente él murió dando vuelta en una cruz. No sabemos si esta historia es verdad, pero sabemos que sí se murió para el evangelio, porque Cristo lo había declarado. Y había declarado que Juan iba a vivir por mucho tiempo. Vamos a seguir en la siguiente página, ahí. Vamos a la siguiente página. Y estamos mirando en el nombre de Jesús. Ya estamos en la siguiente página. Y aquí dice en la siguiente página. Vamos a ver ahí. Oh, como no quería regresar. Déjame regresarle ahí. En la siguiente página. Amén. Creo que se me quitó el primera línea aquí. Oh my God. Dame una chance aquí para arreglar esto. Vamos a arreglarlo porque estoy mirando dificultades. Perdón, mis hermanos. Aquí vamos a hacer los arreglos. Estoy cerrándolo. Voy a volver a abrirlo. Puros dificultades aquí, porque esta clase se fue tan tremendo, se me están poniendo ahí un poquito difícil. Vamos a abrir la clase. Alrighty. Okay. Estoy aquí poniendo el clase para ustedes. Perdón. Tengo mucho problema con mi internet. No sé qué está pasando. Pero aquí lo estoy arreglando. Gracias a Dios que todo lo está mirando, ¿verdad? Ok. El Nero, emperador de Roma, quema Roma, julio 19, 64 AD. Después de las casas de los nobles que son quemados, construye Nero su nuevo palacio y piscina en el lugar ahí nuevamente. El romano histórico Tacitus, él es el persona que lo escribió, que lo documentó, dijo que el fuego duró 9 días y vinieron gente tirando torchas para quemar más. Cuando preguntaron por qué lo hacía, la respuesta era: recibieron órdenes. Es dicho que Nero tocaba su arpa mientras esto pasaba y echó la culpa a los cristianos. Aunque los rumores que fue él que lo hizo más adelante se evidenció porque él tomar todo el terreno para él. Nero ordenó Christus, el fundador del nombre cristiano, matado. Y mató a los cristianos para quitar culpa de él en diferentes maneras. Los puso pieles de animales, los mató con perros en la crucificación. La mayoría eran juzgados como culpables de aborrecer la raza humana y eran la pueblo pobre que aceptaron esta doctrina diferente judío. Ok, cuando nosotros entramos ahora, dice que le va a dar la poder de la persecución para perseguir los santos. Ahí miramos el evangelio.
existía por solamente 30 años, ya 30 años, 34 años, por allí comenzó la persecución de los santos cristianos. ¿De parte de quién? De Roma. El primero persecución que se hizo público, y claro que la gente le gustaba, amén, era de Roma, y era una vez más en el 64 AD en Roma. Comienza la persecución en Roma. Ellos eran tiempos de guerras, ellos estaban tratando con pueblos, y lo que nosotros entendemos es que era un nuevo judaísmo que estaba siendo proclamado, y hasta la doctrina había llegado, escucha bien, a los pobres de Roma. Entonces, cuando leemos aquí, 1 Corintios capítulo 1, verso 27, vamos ahí ahorita, 1 Corintios 1, 27. Y aquí dice, 1 Corintios 1, 27, sino que Dios escogido, vamos a comenzar en el 26. Pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, sino muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación de Dios, santificación y redención, para tal como está escrito, que se gloria en Dios, que es el Señor. Ahora, cuando nosotros miramos este versículo de 1 Corintios 1, 27, lo que está diciendo aquí, mi hermano, mi hermana, no hubo muchos nobles, no hubo muchos ricos. Y el entendimiento era de que la gente pobre estaba abierto el evangelio, la gente bajo persecución. Y claramente que toda la gente en Roma que era rico, que tenía dinero por las guerras que habían tomado sobre mucho tiempo, 300, 400 B, sino más tiempo. Ellos eran ricos y ellos estaban en su propio mundo, y ellos no querían ni necesitaban de Dios. Y por eso Jesucristo dijo que es bien difícil que un rico entre el reino de los cielos. Porque para que uno está pensando la eternidad, no puede estar 100% enfocado aquí en el mundo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que sucedió con Nero en Roma en 64 AD, él cambió la atención de él. Supuestamente era él que comenzó el fuego. Y él echó la culpa a los cristianos. Quemó todas las casas de las nobles alrededor, y después construyó un nuevo palacio para él, y aún un Pesina construyó para él. Pero él echó la culpa a los cristianos para quitar la atención, y mandó a agarrar todos los pobres, toda la gente que estaban proclamando a Cristo, que eran judíos convertidos, y él los comenzó a llevar al Coloseo. Ahora entramos a este estudio aquí. Y miramos aquí en el romano Coloseo, fue construido en el 70 AD hasta la 80 AD, y tiene sillas para 50,000 personas. Entonces ahí se mira las sillas que tiene, y ahí dice en el oh my God, dice aquí que las 50,000 sillas siguen matando cristianos desde 64 AD hasta 306 AD, cuando Constantín se proclamaba cristiano y hace su propia religión, la papacía, que es emperador romano
donde mezclan sus creencias, sus dioses, con el Dios cristiano y sale lo católico. Ahora entramos en el estudio del entendimiento del Coloseo. En el 64 AD, ahí hay santos siendo matados en Cristo. Amén. De los originales ya casi todos se murieron, solo quedó el apóstol Pablo. Pero miramos ahí que la persecución de los cristianos, como dice la Biblia, Daniel dijo, le va a dar poder y autoridad a este reino, a este bestia, para perseguir los santos. Desde Cristo y aún antes de Cristo, los romanos, no eran que estaban persiguiendo a los cristianos, sino eso era la costumbre de ellos. Cualquiera tierra, cualquiera pueblo, sojuzgaba, los mataba, los crucificaba. Eso era el hierro, eso era el vida y el mundo de ellos. Pero mira cómo el nuevo movimiento de Jesucristo se levantó y también ellos atacaron los cristianos verdaderos. Ya sabemos, la influencia de Cristo era tan tremendo que casi tumbó a Roma. Y miramos ahí que ellos también, los romanos, se hicieron su propia religión nuevo, mezclado. Ahí entramos en la persecución de los santos, solo de 64 AD hasta 306 AD con Constantino. Ahora seguimos ahí en el estudio y miramos aquí Nero. Cuando uno entra a esta investigación, se mira Nero hizo el Domus Aurea o Casa de Oro. Parece Vegas, el Bellagio, yo no sé. Pero ahí mira el Casa de Oro. Después del fuego del 64 AD, hay parte abierto al público que puedes visitar hoy en día en Roma. Entonces ellos descubrieron este palacio que Nero construyó. Como les dije, las locuras que ellos hicieron. Ellos hicieron piscinas en el Coloseo, se hicieron una piscina donde tuvieron guerras de barco en medio. Hicieron gran espectaculares. Le gustaron ahí el show, le gustaron el teatro. Y por eso miramos ahí las construcciones que ellos tenían para estas demostraciones. Y eran demostraciones grandes. Literalmente el palacio de Nero, Domus Aurea, Casa de Oro, hay partes que todavía existe hoy y está abierto al público. Y ahí pusimos unas fotos de lo descubrieron, el área que fue quemado, el área que quedó entre este palacio. Cuando tú miras ahí la historia de esto del YouTube, Nero era un emperador rico, loco. Miramos ahí la riqueza de él, era grande. Ese palacio se lo hizo él de oro, de puro oro adentro. Y tenía un precio inmenso. Y este es donde él se metió en problemas. Miramos ahí en los tiempos de los emperadores que existía de Romano, Augustus, Tiberius, Calígula, que es Gaius, Claudius y Nero. Llegamos ahí a Nero y el fuego y ya miramos ahí y vamos a seguirle ahí. Este palacio existe en partes todavía en Roma. Ahora cuando hablamos de este cuatro reino, aquí dice, puede ser que aquel apóstol Pablo murió en Roma entre el 64 AD y el 68 AD, porque él sí fue a Roma para evangelizar a la gente. Pablo era como evangelista. Y dice las escrituras que él salió a proclamar el evangelio en lugares que no habían salido los cristianos. Muy importante. Pablo primero visitó a Roma en el 57 AD. Escribió Romanos después y regresó en el 60 AD
hasta el 63 AD a Roma, donde escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y Timoteo. Miramos 2 de Timoteo 4:6, donde manda cartas a Timoteo que ya está listo a morir. Versículos de apoyo que estaba ahí en esos tiempos son Hechos 28, 1 de Pedro 5:13, Filemón 1:24, Romanos 15:20. No hay evidencias que allí murió, pero hay una pintura del 1370 y una pintura llamado el apóstol Pablo del 14:10-20. Vamos a hablar de estas fotos y de la doctrina de los católicos. Entonces, literalmente, según los católicos, ellos adquirieron su poder del apóstol Pedro. Y eso no hay evidencia, ni siquiera se puede constituir. Pero miramos que el apóstol Pablo sí estaba allí, literalmente, en Roma, al mismo tiempo, un poco antes de Nero. Miramos ahí que él estaba ahí. No sabemos si se murió por el evangelio, la Biblia no lo dice, pero él dice que él estaba listo a morir. Y él estaba allí en el 63 AD. Literalmente la Biblia nos enseña. Mirando ahí unos versículos, vamos a ver 1 de Pedro 5:13, que dice, 1 de Pedro 5:13. Y la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda también mi hijo Marcos. ¿Ok? Ese es otro versículo, vamos a hablar en diferente tiempo de eso. Vamos a Filemón 1:24. Romanos 15:20. ¿Qué dice Romanos 15:20? Vamos ahí, Romanos 15:20. Y dice Romanos 15:20. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciando acerca de él, verán, a los que no han oído, entenderán. Pablo era de Tarsis y Pablo era como evangelista. Él llevaba a Aquila y Priscila en Hechos. Y la Biblia dice aquí en Romanos 15:20 que él fue donde el evangelio no había sido proclamado. Literalmente la Biblia dice, prepárate para persecuciones, vas a ser perseguido, vas a ser matado para Cristo. Jesús está hablando. Y uno de sus apóstoles, apóstol Pablo, era él que llevó el evangelio a Roma. Era él que convirtió toda la gente allá, la gente pobre, todo el pueblo que estaba allá, los judíos allá, los romanos. Miramos que el movimiento venía de parte del apóstol Pablo. Amén. Y una vez más, él dijo, yo me voy donde nadie ha ido. Si tú miras la historia de Pedro, que es bien interesante, vas a dar cuenta que Pedro es un judío, ni le gusta a los gentiles. Es un judío que siempre queda con los judíos y prefiere quedar en Jerusalén. Amén. Y miramos ahí que el apóstol Pablo es más diversa, es una persona de Tarsis, es una persona judío y romano. Y es el persona que fue viajando en barco. Y hay varias escrituras, como le dije, que él salía y él llevaba a Aquila y Priscila con él para ir y literalmente proclamar el evangelio donde no había sido proclamado. Y por eso yo creo, dice la Biblia, que él habló a Timoteo de parte de la prisión en Roma. Ahí mira 2 de Timoteo 4:6. 2 de Timoteo 4:6. Y aquí está diciendo,
porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. No sé si lo tiraron a los leones, puede ser que sí. Si lo mataron, cómo lo mataron. Yo me imagino que los romanos mismos lo mataron. Hay mucha evidencia que el fundador de Roma, cristiano, es el apóstol Pablo y no el apóstol Pedro, como los católicos digan. Amén. Y qué tremenda evidencia que enseña que él estaba ahí en 57 AD y que él estaba literalmente en Roma desde 60 AD hasta el 63 AD. Las evidencias ahí están muy grandes acerca del apóstol Pablo, el fundador de los cristianos, yo creo, en Roma. Ahora seguimos hablando de este tipo de gente. Julia Agrippina, del noviembre 6, el 15 del 23 AD, marzo 59 AD, el papa de Nero, General Nero, Claudius Drusus, fue envenenado por la mamá de Nero. Vamos a pararle ahí. Es el entendimiento de este loco Nero. Desde la edad de 17 años se hizo el emperador y no dominó por mucho tiempo antes de morir. No sé si fue 10 años, pero él desde 17 años se hizo el emperador. Y vamos a leer aquí lo que pasó. ¿Cómo se hizo el emperador? Dice que Nero se hizo emperador por Agripinas, la mamá, que quiso reinar atrás de él. En el fin de su propio hijo lo mató. A su madre Agripina lo invitó. Y ahí dice, en el Bay de Naples hundió un barco, pero nada, entonces lo llevó a una casa apartado donde lo mataron. Dejó 3 encargados, uno levantó contra él y murió de veneno después del 68 AD. Vamos a pararle ahí, vamos a entender algo. El Claudius, general emperador antes de Nero, era su papá. Y el papá, ahí miramos en el foto a la izquierda, era el general de Roma, Claudius, tremendo general, que después se hizo el emperador de Roma. Yo creo que cuando Julius Caesar se murió, y aún después los generales tenían táctica de llevar su ejército a pelear por ser el siguiente emperador. Toda esta gente amaba el poder, era gente de dinero, era gente rico, solo querían dinero, solo querían poder, solo pelearon entre sí, generales contra generales. Esto era costumbre de romano, ricos peleando con ricos, peleando por poder, peleando por nombre. Esto era la vida. Y miramos este general, el emperador antes, Claudius, que lo que él pasó, se casó con Agripina, y Agripina quería poder. Entonces dicen que ella envenenó a su marido y lo mató. Y cuando lo mató, terminó Nero, su hijo, en la edad de 17 años, ser el siguiente emperador. Ahora, interesante de que ya como emperador, la mamá lo quiso mandar. Y incluso en el principio, él puso 3 líderes para cuidar el reinado de Roma. Y uno era su mamá, Agripina. Uno era Agripina y otro era otro hombre ahí. No lo puso su nombre, pero yo creo que está ahí. Y el entendimiento es esto, que uno se levantó contra él. Supuestamente se murió. Yo creo que también por veneno. Entonces, como la mamá mató el papá con veneno y ya quería mandar el niño se estaba poniendo mayor y él buscó la manera de matar a la mamá. Últimamente sacó un barco para un evento
hundía el barco y ella sabía nadar, entonces no lo podía matar. Eso nomás dijo, vamos, y lo llevó a una casa exclusivo, apartado de la ciudad, donde lo mataron a su mamá. Entonces Nero lo arregló para matar la misma mamá. Miramos como los ojos del hijo se mira, parece el ojo de la mamá. La locura de esta gente de poder envenenar gente, matar a gente. Ellos decían todo para dinero, para poder. Esto era la cultura romana. Miramos a Roma en el 117 AD. Miramos los territorios que ocupó y seguimos hablando de esto. Entonces, desde el 285 AD hasta los 476 AD, Roma se dividió en dos occidentales, en el occidental y el este. Ahí miramos la división, que es el cumplimiento que Daniel dijo que el cuarto reino será dividido en dos. Y es lo que pasó. Ellos están tratando de mantener su reino. Ellos habían conquistado diferentes pueblos de diferentes lenguajes y nomás los hizo ciudadanos romanos. Pero todavía esos pueblos existían bajo la cultura romana. Entonces ellos dijeron, tú eres romano, aunque eran de diferente cultura. Ahí miramos las diferentes culturas bajo el imperio romano. Cuántas tribus había y el territorio que Roma tenía. Todo esto representa el territorio donde el mundo, donde el romano reinaba. Miramos el 285 hasta el 476 es cuando Roma se dividió en el occidental y el este. Ahí miramos, siempre había el occidental y el este. Como dijo Daniel, el reino de hierro se dividió en dos. Ahora entramos en el territorio y este es el cumplimiento de la bestia, del nuevo bestia que levantó los 10 cuernos. Los 10 cuernos sí representan 10 pueblos. Ya te dije, aunque eran romanos, no eran del mismo pueblo. Decir romano tiene que ser con el territorio que conquistaron, pero eran diferentes pueblos de diferentes partes del país. Y miramos que esos 10 tribus que existían, y allí dice los franks, los alemanes, los lombards, los Suevi, los anglo-saxons, los burgundians, los visigoths, los heruli, los vandos, los ostrogoths, son los 10 cuernos. Son los 10 cuernos, representa los 10 territorios de Roma occidental. Y vamos a hablar de eso. Roma occidental. Y vamos a la siguiente página. Ahora cuando nosotros hablamos, gloria a Dios, entonces en el 2010, noticias de Italia en las catacombs de la Santa Tecla son descubiertos bajo un edificio de Roma. Ostenes eran pinturas de arte de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Andrew. Ahora cuando nosotros miramos esto, es en el cuarto siglo, escucha bien, 301 AD al 400 AD. Recuerda, estamos hablando de los tiempos cuando se manifestó las pies, que es el Roma restaurado. ¿Cuál fue la doctrina? ¿Cómo se endoctrinaron? Ellos siempre estaban peleando con la cultura, peleando con la gente, peleando doctrina para retener su poder. Entonces dice aquí que entre las 300 y el 400 AD es cuando existía el sacerdocio romano católico. Una vez más, los obispos de Roma ahí se consideraron cristianos, pero
ya sabemos, eran cristianos paganos. Amén. No eran just cristianos. Ellos llevaron sus mismos dioses paganos y implementaron su propia religión, autorizado por Santo Pedro, que nunca fue a Roma. Miramos ahí en el siglo IV quién los inventó. Casi es en el mismo tiempo que este crisis está pasando, está donde se está existiendo el occidental. Nosotros se dice el Byzantine Imperio. Seguimos ahí. Estas pinturas se fueron descubiertos literalmente en Roma ahorita, dicen el 2010, en unos catacombs, bajo un edificio de Roma. No me sorprende porque me imagino que hay muchas cuevas y cosas escondidas ahí. No me sorprende. Pero lo interesante es el arte es del 300 a 400 AD. Eso te da una idea cuando ya querían hacer su religión. Ahora Roma occidental, el capital, fue destruido en el 410 por los Viscas, el rey Alaric. Y ahí miramos que los Viscas representan a la gente alemán. Un rey se levantó y destruyó el lado occidental de Roma. Roma ya hablamos que fue dividido en hierro en el este y el occidental. Entonces ya hablamos de eso. Y había siempre peleas entre ellos para retener. Vamos a decir que era un tiempo de reyes, un tiempo de reinos, y era una pelea mantener su poder. Y ahí miramos que fueron conquistados Roma. Y ya hablamos de esto una vez más, que en el 476 Roma occidental fue destruido por el rey Armania o Docer, quitó Romulus Augustulus y mandó su anillo a Roma al este, emperador Flavius Zeno, y hasta el 353 8 AD. Miramos ahí cuando ellos conquistaron el 476, el rey fue destruido. Tomaron el capital en el 410, en el 476 destruyeron el occidental, que estamos hablando casi que 66 años después, y mandaron el anillo al Flavius Zeno, al emperador del este, y el emperador del este, él se proclamó como el emperador de todo Roma, pero todo Roma era solo el este. Y eso es lo que sucedió, hasta que llegamos a Justinian, que restauró Roma. Y es el persona literalmente que marcó la pequeña Roma que nosotros conocemos hoy. Justinian, el emperador, desde 538 AD, proclamó el primero emperador y el primer papa sacerdote de todas las iglesias cristianas del mundo. Él dijo del mundo, del occidental Roma. Vigilius era el primer papa de 537 AD a 555. Pelagius es el segundo papa, 56 AD hasta el 561. Y Pelagius es hasta el 590. Él dejó un papa encargado antes que se murió Justinian. ¿Cuántos papas instituyó él? 3. Este Justinian es el persona que cumple la profecía de Daniel, restaurando el reino de Roma, y él hizo el nuevo reino del hierro y del barro. Miramos ahí que él es el persona que lo hizo. Ahora, llegamos aquí a la profecía de Daniel en el capítulo 7, la cuarta bestia que era diferente a los demás. Y lo que yo quiero que ustedes miran en este momento es que la cuarta bestia representa Roma. Y ahí miramos ahí los 10 cuernos, eran los 10 pueblos que existía, que era Roma. Ya te dije, Roma conquistaba diferentes pueblos, eso era el costumbre.
Y si alguien se puso en rebelión y ellos tuvo que mandar soldados para allá para retomar el territorio, amén, todos tenían que mandar su dinero a Roma y así se enriquecieron. Entonces ellos dominaron pueblos, pero los dejaron vivir bajo la estandarte de Roma y ellos tuvo que pagar tributo. Existían estos diferentes reyes, estos diferentes pueblos en todo el territorio que ellos conquistaron. ¿Cuántos pueblos eran? 10. Cuando ellos destruyeron al occidental en el 476, destruyeron el Roma occidental hasta el 538. Justinian, el emperador del este, decide atacarlos y retomar Roma occidental. Ahí miramos del 76 estamos hablando otros 60 años de preparación y ya regresa Justinian para retomar la Roma occidental. En el proceso de retomar estos pueblos y estos territorios, el chiquito cuerno, va cumpliendo la profecía y destruye 3 cuernos, o será 3 reinos. ¿Quiénes son estos 3 reinos? Nosotros miramos los 3 cuernos aquí. Justinian, el emperador, entra y él destruye en guerra. Desde el momento que se hizo emperador, él destruye en guerra. Hubo 3 guerras. Esto es importante entender porque hay una mala intérprete de los pueblos que fueron destruidos, que los pueblos que existían, pero literalmente no tenemos que mirar cuántos pueblos eran, sino el dato es simple: cuántas guerras peleó para retomar todo el territorio de Roma. Y la respuesta es tremendamente fácil: 3 guerras con 3 diferentes pueblos. Él mató los 3 cuernos y instituyó el primero rey sacerdocio. Solo había sacerdotes y los obispos eran los que estaban bajo los emperadores o los reyes antes. Pero miramos cómo le cambiaron ese poder y vamos a mirarlo en el futuro, porque lo que el papacía decía es que ellos dijeron que el rey es el hombre que gobierna a los hombres, pero los obispos o los sacerdotes son encima del rey. Repito, ellos enseñaron que el rey tiene que estar sujeto al sacerdote. Entonces ahí cambiaron ellos la situación mundial cuando sacaron el evangelio. Pero en el principio eran los sacerdotes de Roma que practicaban el paganismo, eran sus sacerdotes y eran sus dioses falsos y eran sacerdotes falsos. Y Constantín lo cambió. Y miramos ahí que fue mezclado, ya te dije, el paganismo con el cristianismo. Miramos ahí. Y cuando dice durante su reinado, Justinian, el 527 hasta el 565, cumplió la profecía de Daniel, haciendo el pequeño cuerno que durante su reino proclama el primero sacerdote romano, un emperador del occidental de Roma, y haz guerra contra los que tenía el occidental Roma, recuperándolo y venciendo los 3 cuernos. ¿Cuáles fueron los 3 cuernos que venció Justinian? Donde cumplió la profecía. Guerra número 1 era contra Iberian. Él se entró a la oficina 527 y peleó la guerra de 527 hasta 532 contra el territorio Iberian. Y el territorio Iberian es donde dice Sasasino. Si miras ahí a la izquierda, a la mapa, y miramos ahí en el mapa del centro, esos son de Persia, a ese lugar verdecito que miras ahí, brillante. Esa fue la primera guerra que Justinian tomó ahí a su lado derecha. Entonces él ataca al lado derecha y retoma ese territorio, primero venciendo a esa gente al lado derecha. Segundo,
él va atacando el área rojo, que es el lado izquierda en el bajo. Y eso se llama después el Vandalic Guerra de 533 AD hasta 534 AD. Y miramos ahí que él va atacando allá en el parte de abajo. Él va atacando allá abajo y ahí el mapa, el segundo mapa es en el lado izquierdo, allá abajo. Y tú miras que va por la isla, va por abajo y va ahí por todo ese territorio de los Vandals, que es el rojo oscuro. Y va conquistando en el segundo guerra ese área de Norte África que miras ahí. Son los de Persia conquistados la derecha. Segundo ataque, los de lado izquierda en el bajo ahí, que es el norte de África, va conquistando ese territorio. Y el tercer guerra era lo más difícil. Yo creo que por eso él lo guardó para el fin. Y era la guerra de los Gothics. Y era 535 hasta 554. Y él va atacando a esta gente. Los Iberians, ya le dije, eran los persias. Los Vandals era la gente del norte de África. Y miramos ahí, los alemanes eran todo ese territorio europeo y alemán que retomaron, que es Italia, que es el Poland. Todos esos Goths y esos Visigoths eran de alemán, eran de ese territorio de europeo. Y todo ese territorio donde está el verde y el azul, ese es el territorio que él retomó. Retomó todo ese territorio del occidental en su última guerra, retomando eso. Se cumplió la profecía que dijo Daniel cuando conquistó lo que se habían perdido, y él retomó Roma durante su reinado de 538 hasta 565, cumpliendo la profecía de Daniel y instituyendo el primero Papa Emperador. Las papas existían desde Constantín. Interesante, esta historia fue inventada en los 300 y ese es cuando Constantín tuvo su gran revelación en el 310 de ser cristiano. Y ya sabemos, ellos no se hicieron cristianos, ellos se mezclaron cristianismo con paganismo y instituyeron su propia religión, que es parte de la bestia. Ya sabemos, la bestia es un reino, Roma, que existe hasta hoy. Y si miramos aquí en el siguiente dibujo, Justinian es el primer emperador de Roma a mezclar paganismo con cristianismo en el dinero. El hierro con el barro. El primer dinero, ya comienzan los símbolos del cristianismo en la moneda de Roma. Él fue el primero emperador, Justinian, para poner esos símbolos de la cruz y símbolos de Roma, y lo va mezclando él hasta los símbolos de Cristo, de crucificación. Él va declarando el poder de Roma católico, y miramos ahí que en su doctrina fue entendido de que ellos iban a enviar misioneros desde los tiempos de los 300 mundialmente, van conquistando, enviando misioneros desde Constantín, ya se van endoctrinando a la gente y ya se declararon que el sacerdote está encima del rey y que el sacerdote tiene el derecho para que era la autoridad espiritual aquí en la tierra, donde todos los reyes del mundo tuvieron que sujetar a la papa. Amén. Ellos inventaron eso y ellos lo declararon y lo llevaron así en su doctrina. Hablar palabras blasfemas. Amén. Y esto es donde terminamos nosotros. Había mucho más entendimiento. La mera verdad, esta lección tuvo mucho tiempo solo para llegar a este punto del estudio, pero estamos hablando de Daniel capítulo 7 y el cuarto reino. ¿Y quién es el cuarto reino? Y seguimos hablando del verso 19 hasta el 25. Las palabras
blasfemas del pequeño cuerno. ¿Qué ha dicho la Papa de Roma? Que ellos son Cristo aquí en la carne, que ellos son el Hijo de Dios, la única autoridad. Hay muchas palabras blasfemas que han dicho y vamos a tener que investigarlo, pero Roma nunca se despareció. La mentira del diablo que te enseñan a usted, que no es verdad, es que la iglesia cristiana se convirtió en romano, del romano salió el ortodoxo y todas las otras diferentes religiones. Y esa es el más grande mentira del diablo. Y ellos te enseñan que el occidental y el este y eran las iglesias que se dividieron. Y la realidad que no es Roma. Roma y el nuevo Roma. ¿Y cuál es el nuevo Roma? Es el barro y el hierro mezclado, que es el paganismo y es el cristianismo. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Cambiaron los tiempos como dijo la profecía? Claro que sí. Ni usamos el sábado como el día del Señor, sino el domingo. Todo el calendario es romano, todos los nombres son agosto, julio, enero, todo, mayo, son dioses romanos. Y todo lo que usamos son los tiempos romanos. ¿Ha engañado el mundo con los tiempos? Claro que sí. ¿Ha cambiado el calendario? Sí. ¿Cuál es el calendario de Dios? Diferente. Pero miramos ahí, lo lindo es el fin. Dice que el Padre de todos los tiempos va a venir, va a destruir este reinado de las pies, que es el reinado del hierro y del barro. Así que no vamos a dejar de investigar. Hoy en día estamos hablando de la persecución de los cristianos y solo entramos el 64 hasta, hasta este Justinian, hasta este Constantino en el 310, yo creo. Cuando hablamos de persecución, ni hemos entrado en la Inquisición y las persecuciones mundiales. Pero ahí dijo, yo le doy poder a este reino para sojuzgar toda la tierra. ¿A quienes fueron con el Santa María y todo eso, el Columbus? ¿Quién eran? Los romanos católicos. Ellos mandaron reyes, ellos mandaron reinos, los obispos ahí le mandaron su poder en todos los territorios romanos. Fueron, robaron el botín, el oro, la plata de todo el mundo, usando el sacerdocio como el último poder mundial. Y ahí miramos el calendario, ahí miramos el poder, ahí miramos mucho cumplimiento y todavía existe hoy. Así que no ha terminado el pequeño Roma que existe hoy en día y no ha terminado la profecía que Cristo va a venir y destruir los pies. La bestia es el reino. El reino es Roma restaurado. Roma restaurado es paganismo mezclado con cristianismo. Y es lo que tenemos hoy, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenido a la nueva Roma. Amén. Vamos a seguir estos estudios. Ya me cayó bien interesante esto. ¿Cuál es la mentalidad de la gente rico? ¿Cómo perseguía? No les importaba la gente pobre. Miramos ahí la mentalidad cuando Cristo habló y dijo, es bien difícil que un rico se salva porque todo su corazón está aquí en este mundo. Realmente no están pensando la vida eterna y las persecuciones que venía. Llegamos ahí hasta el apóstol Pablo, como murió para el evangelio y fue el persona que evangelizó a Roma y cómo comenzó desde allí, desde Nero, que quemó a Roma en sus locuras para construir su palacio. Y ahí dice en el 68 AD, este Nero se mató porque los iba a matar su propio guardia. ¿Qué es lo que pasó con Nero? Usó todo el dinero del capital para hacer su palacio y empobreció a la gente rico en autoridad. Ellos se enojaron y fue su guardia Patreon que dijeron, vamos a ir a matar a este porque nos dejó pobre.
y ahí fueron a matarlo. Nero dio cuenta y Nero se mató a él mismo. Y él dijo en un dicho ahí, famoso de Nero, dijo, hoy un artista se está perdiendo. So, él se consideraba un artista en sus locuras. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en esta noche. Y los que van mirando el programa, eso fue parte 7. Seguimos desarrollando la profecía de Daniel y la bestia. ¿Quién es el bestia? Literalmente ya sabemos, es la nueva Roma pequeña. Amén. Del hierro y del barro que existe hasta el día de hoy. Ese es el bestia. Reino número 4 que todavía existe y va a existir hasta que Cristo viene otra vez a destruirlo. Amén. Dios te bendiga y gracias por estar conmigo en esta noche. Ay, Padre.